El espíritu de la jornada es el cumplimiento de una ley vigente desde el 2018, aparte del el sentido, el espíritu que tiene esta ley, que es de tipo medioambiental. Y bueno, desde el año 2018 está vigente una ley que obliga a los fabricantes de productos fitosanitarios a hacerse cargo de sus residuos, ¿no? Cualquier laboratorio básicamente tienen su obligación gestionar sus residuos. Eso que tira en el mercado como un producto agroquímico, lo que está comercializando es el contenido y el envase vuelve al fabricante para que pueda cumplir con la ley. El productor tiene la obligación de devolver el envase al fabricante para que el fabricante pueda cumplir con su parte de la ley, ¿no? Ese es el espíritu. O sea que, digamos, los envases tienen cierta trazabilidad, teniendo en cuenta que van numerados, ¿no? Sí, todavía no hemos llegado a la instancia de tener esa parte del sistema único de trazabilidad desde que es fabricado el envase hasta que es devuelto y dispuesto correctamente. Pero hoy por hoy en provincia de Buenos Aires, que es la provincia que más adelantada está en el sistema de gestión, obviamente manejamos dos plataformas que hacen que tanto el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que es OPDS, como el mismo sistema o la plataforma de Campo Limpio tenga trazabilidad sobre los productores que devuelven sus envases, ¿no? Basta que un día la autoridad de competencia de la provincia cruce información entre los inscriptos como productores agropecuarios o cultivadores de cereales y oleaginosas con lo que tiene en el sistema de registro como para detectar gente que todavía no ha devuelto un solo envase a los fabricantes. Vemos todavía en algunos sectores de caminos vecinales y demás, gente que, bueno, no se ha advenido a esta nueva cultura, ¿no? Que es lo que corresponde en definitiva. Ese tipo de productores, esa gente que todavía no ha tomado conciencia de lo que significa un envase arrojado deliberadamente a un costado de un camino, ¿a qué tipo de multa hoy por hoy o cuál es la ley que los rige en este momento? Bueno, tenemos la ley nacional, la madre, que no es una invención argentina, venimos replicando un modelo europeo en cuanto a este tema de los envases. Está Campo Limpio Colombia, está Campo Limpio Uruguay, está Campo Limpio Ecuador, Chile, o sea, eh, se redactó una ley en el sentido de la buena práctica y la conciencia ambiental del manejo de estos residuos y se fue replicando en Latinoamérica. Brasil hace 20 años que tiene en vigencia la ley, hoy está recuperando el 90% de los envases y nosotros estamos con una ley demasiado nueva y con la complejidad que tiene una ley de responsabilidad extendida donde cada una de las partes tiene un poquito que cumplir, ¿no? Respecto de lo que decías de estos productores, estamos hablando de cambiar una cultura de 30 años, ¿sí? Antes se hacía un pozo en un bajo del campo, se tiraban todos los envases ahí, se prendían fuego. Después apareció el negocio de los envases vacíos, ¿sí? Los famosos bidoneros o los recolectores informales que le hacían la tarea de limpieza al productor agropecuario, se llevaban los envases y en algunos casos hasta les pagaban los envases, que es algo que todavía sigue existiendo. El tema es que hay que concientizar al productor de que esos envases, independientemente del valor económico que tenga, están impregnados con un concentrado, ¿sí? Y ninguno desearía que un hijo o un bebé esté chupando un juguete en el fondo de la casa que esté hecho con plástico impregnado de un herbicida, por ejemplo, ¿no? No de un herbicida como lo tiramos al campo disuelto en un montón de litros de agua, en cientos de litros de agua, en un herbicida concentrado, ¿sí? Con un nivel que ya de por sí el plástico es un tóxico que nos está impregnando el planeta, precisamente porque es un derivado de petróleo. Bueno, esto tiene también ese plus
que requiere más cuidado, más trazabilidad, ir a la industria que corresponde, industria que no tiene que ver con la alimentación, industria que no tiene que ver con el contacto humano, que no caiga deliberadamente en manos como plástico reciclado, en manos de industrias que no verifican la procedencia de eso y que termina en un descartable, en un cosito para la pizza, en un juguete para niños, hasta en una hamaca, ¿sí? La ley es muy clara y también se sacó la ley donde están los usos permitidos de este tipo de envases, que obviamente como promotores como promotores de la economía circular, la idea es que en la mayoría de los casos eso se recicle y se convierta en otra cosa, como por ejemplo un tubo que lleve fibra óptica, que se entierra al costado de la ruta, postes de alambrado, señaléticas de vialidad, carcasas de batería, cosas que no tienen contacto con las personas ni con su salud bajo ningún aspecto. Entonces, eso es lo que necesita el productor agropecuario saber, necesita ser informado de estas cuestiones que hacen que muchas veces, normalmente nosotros tratamos de asociarnos con gente que nos resuelve los problemas, ¿no? Bueno, en ese asociarme con un bidonero o un recolector informal, me estoy asociando con un delito que ya está implícito en una ley desde el 2018, que es la comercialización, destrucción, quemado de cualquier envase que haya tenido un herbicida, un fungicida o un insecticida. Marita, es importante digamos, el compromiso que asumen, bueno, en este caso el municipio, la asociación rural, las organizaciones como la de ustedes, que tratan dentro de lo posible de focalizar los lugares como para que esto se vaya expandiendo. Por un lado, el conocimiento de la ley y, digamos, de las normativas y a lo cual se puede hacer pasible el productor que no las cumpla, y por otro lado, bueno, la protección del medio ambiente, ¿no? Sí, es todo uno, ¿sí? Muchas veces al comienzo de esta ley había como había un prejuicio de que bueno, que era una ley que iba nuevamente contra el campo, que se le quería complicar la vida al productor agropecuario, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso con la evolución de esta ley y cómo se fue formando un sistema de gestión integral, que por supuesto el más importante es el que tiene Campo Limpio hoy, que asocia a todos los fabricantes de agroquímicos de la Argentina, formuladores, importadores, fabricantes. Bueno, todo ese grupo tan grande de empresas grandes y de empresas muy importantes a nivel nacional e internacional, eso se debe replicar en todas las localidades o en todos los partidos de la Argentina. O sea, si los laboratorios más grandes, fabricantes de fitosanitarios, se pusieron de acuerdo en un proyecto común, que es la Asociación Campo Limpio, para disponer de sus residuos de manera conjunta, eso mismo se debe replicar con todos los comercializadores que tienen la función en cada partido de difundir la buena práctica y el cumplimiento de la ley. Yo te vendo este envase, ¿sí? Y vos tenés al productor, y el productor tiene que devolver. El difusor o el encargado de difundir por ley la buena práctica y el cumplimiento de la ley es el comercializador local. Y en eso estamos apuntalando mucho, dando todas las herramientas que tiene tanto la Asociación Campo Limpio como todos los que tenemos centros de almacenamiento transitorio fijos. Estamos haciendo docencia permanentemente con los productores, con los comercializadores. ¿Para qué? Para que hagamos un frente común, que no estemos separados o aislados, ¿sí? Es una ley de responsabilidad, una parte para que esto siga en marcha. El productor tiene 30 años de una conducta que hay que cambiar, ¿sí? A partir de que comienza con este cambio de conducta, con la voluntad de devolver a medida que va aplicando, viene al CAT, devuelve los envases o los lleva a las campañas, etcétera, se da cuenta de que ya no tiene necesidad de acumular, que ya tiene el campo limpio, ¿sí? Tomándose el trabajito simplemente de dejarlo a resguardo en el campo hasta que venga la próxima jornada o cuando Tompkins o cualquier otra localidad
tenga el CAT fijo, tener el lugar físico donde llevarlo, ¿está? Entonces, todo va evolucionando para que todos vayamos tomando conciencia de que es algo que debemos hacer, ¿sí? Está implícito en cualquier industria desde hace muchísimo tiempo hacerse cargo de los residuos, ¿sí? Cualquier actividad económica requiere que uno sea responsable de los residuos que genera. La industria del agro o la producción agropecuaria, como queramos decirle, también tiene esa obligación en esta ley. Y más que nada por un tema de los riesgos que conlleva este tipo de residuos, ¿no?